Buenas noches, mi nombre es Julio César Jiménez, soy del grupo 60 del curso de Sociología. En esta ocasión, con respecto al trabajo colaborativo, recae sobre mi responsabilidad el video, ya que ninguno de mis otros compañeros participó a la fecha de la realización de este video, entonces tomé la iniciativa de realizarlo solo. Con respecto a los tres documentales sugeridos, seleccioné el de Genaro, que fue el primero, el que se facilitó la apertura y el acceso al Internet para su reproducción. Como bien ya lo conocen ustedes o lo han visto, habla sobre una persona que en los tiempos de las Autodefensas Unidas de Colombia fue seleccionada para hacer el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, con respecto a la entrega de los cadáveres de los participantes de los grupos activos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Creeré yo que a finales del 96, 97, a los finales del año, de los años 90 es cuando se desarrolla este documental, o se ambienta, perdón, este documental. Habla de una cruda realidad, que es cómo en estos tiempos los menores eran reclutados, unos a la fuerza, otros se iban con falsas promesas del dinero fácil. Eh, esta situación es ambientada en la costa atlántica norte de Colombia, donde de pronto las posibilidades de un acceso o de una estabilidad económica para las familias era bastante compleja. Si observamos en algunas partes del video, se denota la humildad en algunos de los ambientes, que puede ser muy acertada con respecto a la economía que vivían en esa época las familias de esta región en Colombia. Yo creo que todas estas situaciones hacen que el entorno donde cada familia se desenvuelve, donde ha hecho su arraigo natural, hayan sido propensas a que desafortunadamente hayan caído en el tema de participar en grupos ilegales armados. Ellos tenían de frente una guerra contra el gobierno de esa época. Aunque estos grupos se manifestaban que eran apoyados por el mismo gobierno, había una rama también de las fuerzas militares que en teoría se decía que apoyaban estos grupos, lo mismo que algunos ganaderos y gentes con dinero en estas regiones. Eh, es aquí donde uno dice, donde uno puede analizar con respecto a lo que es el tema de la sociología, es que el entorno, claro que sí, afecta e incide de forma directa con el desarrollo normal de una familia. Estas situaciones yo creo que para las épocas de los años 90, por ejemplo en las ciudades capitales como por ejemplo Bogotá, en este caso que es en el sitio de residencia mía, no se vivía. Estas situaciones se vinieron a vivir un poco mucho más adelante, pero ya con el tema de los paramilitares. Estamos hablando de 2006, 2008, casi 10 o 15 años después del tema de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, bajo esa perspectiva, considero que influye demasiado el desarrollo del entorno de donde están ubicadas las familias. La economía influye mucho en las decisiones que toman como grupo familiar, las decisiones individuales, y cómo también algunas personas también de esos entornos familiares o que se viven en estos sectores también tienen que sacar un tipo de provecho con respecto a, tomando el caso de del señor Genaro, es si él no hubiera aceptado ser el que portaba los cadáveres y entregárselos a sus familias, ¿qué hubiera pasado con él? Yo creo que él también tenía que como adaptarse a esa obligación o a ese trabajo que le impusieron, porque si no hubiera sido la historia diferente. Si no era él, hubiera sido otro, entonces habría que incide directamente el entorno, la economía, las políticas de Estado en estas regiones del país, alejadas de distritos capitales, de las capitales de los departamentos. Y esto hace que
para estas épocas hubiera existido mucho desplazamiento, muchos traslados a las ciudades. Entonces creo yo que bajo esta perspectiva, claro que sí, el entorno social, el entorno económico influye demasiado en las familias. Este documental que se denomina Genaro es bastante crudo, bastante fuerte. Son 17 minutos donde uno observa la cruda realidad que se vivió en esta época. Mi nombre, Julio César Jiménez para Sociología. Muchas gracias.